Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir entonces con el análisis del texto de Gay Robbins. Tenían el capítulo 4 y 7. Ahora vamos a analizar el capítulo 7, que va a estar basado en dos grandes ejes: el económico y el jurídico de la situación de las mujeres en el Antiguo Egipto. Bueno, vamos a comenzar. En cuanto a lo que es la situación económica, vamos a ver que el autor va a hablar sobre la propiedad de la tierra. Con respecto a esta temática, va a decir que tanto hombres como mujeres tenían derecho a poseer la tierra. Esto en cuanto a las clases dirigentes o a las clases de superioridad económica. A las clases de una condición económica inferior no tenemos fuentes como para determinar siquiera si contaban con el derecho de poseer la tierra. Ahora bien, la tierra no solamente la podían poseer, también la podían arrendar, y el papiro de Wilbur, que lo menciona el autor en el texto, dice que el 10% o el 11% de las personas terratenientes eran de hecho mujeres. Ahora, en cuanto a lo que serían las transacciones económicas, vamos a ver una participación mucho más grande de los hombres. Y tenemos que diferenciar el caso de los hombres con el caso de las mujeres. En el caso de los hombres de clase alta, solían ocupar oficios como por ejemplo el de escriba o cargos gubernamentales. A cambio de estos cargos, solían recibir un salario. Este salario servía no solamente para mantenerse a sí mismos, sino que también a toda su familia, a su mujer y a sus hijos. Por ende, la mujer quedaba completamente por fuera de esta burocracia laboral y solía ser mantenida por los hombres, por su marido particularmente. Era común que la mujer dependiese económicamente ya sea de su padre o su marido. Ahora, en cuanto a los documentos económicos, de transacciones económicas, que vamos a ver en la zona de Deir el Medina, que es la que analiza el autor, hay un 18% de mujeres implicadas en estos documentos, solamente un 18%, y en cuanto a los nombres, solamente un 10% son nombres correspondientes a seres femeninos. Entonces podemos ver una menor intervención en el caso femenino que en el masculino en cuanto a las transacciones económicas. Con esto igualmente no queremos decir que las mujeres no pudieran solventarse por sus propios medios. De hecho, hay algunas mujeres que acudían al alquiler de esclavos como para generar ingresos extra, o, por ejemplo, a la producción textil, como en el caso que daba el autor en el escrito, pero solían ser la menor cantidad. Generalmente no tenían tanta intervención en lo económico. Ahora bien, otro aspecto económico que trata el autor es el de la herencia. Vamos a ver que tanto mujeres como hombres podían estar en igualdad de condiciones a la hora de heredar los bienes. Así como se podía heredar el bien a una persona, también se la podía desheredar. ¿Bien? Generalmente la desheredación de los bienes se solía dar cuando los hijos no se hacían cargo de los padres o en algunas otras ocasiones. Otra de las condiciones para heredar los bienes era la de hacerse cargo del enterramiento del fallecido. Podías tener derecho a heredar los bienes, pero se podía perder en caso de que uno no contribuyera con un sector, con una parte económica en el enterramiento. Ahora bien, las mujeres heredaban de manera distinta a los hombres. Las mujeres no solían heredar casas de la aldea, porque las casas de las aldeas solían estar bajo tutela o bajo dominio estatal y solían estar vinculadas al trabajo. Como habíamos visto anteriormente, las mujeres quedaban por fuera de lo laboral. Por ende, no podían poseer las casas de las aldeas, sino que heredaban otro tipo de propiedades, como en el caso de los almacenes o cabañas, que ya eran de propiedad privada por fuera del Estado. Ahora bien, en cuanto a lo que es el segundo eje del texto de Robbins, que es el aspecto jurídico, vamos a ver que había una igualdad sexual ante la ley. Tanto mujeres como hombres podían acudir a los tribunales como querellantes, como defensores o testigos, y estaban en igualdad de condiciones. Las mujeres eran responsables por sus propios actos, y a diferencia de muchas otras culturas, las mujeres no necesitaban un representante ni un tutor legal, hombre, para que las representara en los asuntos públicos.
se representaban por su cuenta, por así decirlo. El tribunal solía estar conformado en totalidad por miembros masculinos. El autor da un ejemplo, una excepción en el que una mujer había participado en un tribunal, pero no solía ser la regla. La norma solía ser que participaban únicamente hombres. Ahora bien, en cuanto a la intervención de la mujer en el aspecto jurídico, generalmente eran convocadas a los tribunales no como querellantes, sino que como acusadas. Se las solía acusar de cosas como, por ejemplo, haber vendido una propiedad que no tenían derecho de vender, o no haber pagado una deuda, o no haberse hecho cargo de algún familiar. Otro de los aspectos jurídicos que trata el autor es el de los castigos y la esclavitud. Dice que aquellas personas que infringían la norma solían tener un castigo. En el caso de los hombres, los castigos eran bastante radicales, tenían que ver con la mutilación, por ejemplo, de nariz y orejas. Otro más extremo ya era el empalamiento o el trabajo forzado en lo agrícola. Este castigo también se podía trasladar a su familia. Tanto su mujer como sus hijos podían verse reducidos a la esclavitud. Ahora bien, no sabemos bien si las mujeres recibían este tipo de castigos y si se trasladaban a sus familiares. Sin embargo, hay documentación jurídica que da cuenta de mujeres que sufrieron el mismo proceso de interrogación que algunos hombres en la localización de Deir el Medina. En otros casos, las personas, tanto hombres como mujeres, podían llegar a venderse como esclavos, a sí mismos o a miembros de su familia. En estos casos, podían ser esclavos tanto para el Estado como para los templos, como para individuos particulares que desearan poseerlos. Por último, vamos a ver el aspecto de la vulnerabilidad social. Uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y más desatendidos era el de las viudas. De hecho, a partir del Reino Medio en adelante, vamos a ver que hay varios funcionarios que se van a jactar de haber sido buenos y de haber contribuido con estas viudas. Vamos a leer una fuente del Reino Nuevo, que son las instrucciones de Amenemipet, en la que se dice: no seas codicioso por un pedazo de tierra, no cises de los límites de una viuda, no asaltes a una viuda cuando la encuentres en los campos. Además de una vulnerabilidad económica que tenían las viudas, dado a que habían perdido su principal fuente de sustento económico, que eran sus maridos, también vamos a ver una inseguridad ya física, porque al recorrer el espacio público podían ser o asaltadas o hasta raptadas. Otra fuente ya del Reino Medio, que corresponde a la autobiografía de un funcionario del Reino Medio, que era Penny Hassan, dice: no hay una sola hija de ciudadano a la que yo haya avergonzado, ni viuda a la que haya oprimido, ni campesino al que haya expulsado, ni pastor al que haya despedido. Entonces, como vemos, el tema de las viudas es un tema recurrente. Bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, pueden dejarla por el Classroom o consultarla ya en clase. La idea es que se lleven más o menos una idea general de cuál era la dinámica, cuál era el funcionamiento, cuál era el papel, el rol que cumplía la mujer en la sociedad egipcia, y entender a las mujeres no como un colectivo homogéneo, sino que como un colectivo heterogéneo de distintas mujeres en distintas condiciones sociales y con distintos derechos y privilegios. Que tengan una excelente semana y nos vemos en clase.